Se ve un poco como el culo, pero es lo que hay. Os voy a explicar una movida de mi historia personal, aparentemente simple, pero que creo que ilustra muy bien una realidad que viven muchas chavalas y muchos chavales con los que curramos, ¿vale? Cuando yo tenía 17 años, empecé a quedarme calvo. Claro, imaginad lo que eso significa para un chaval de esa edad. Yo lo viví un poco como si se me expulsara del mundo. Y se me expulsara del mundo porque al final aparecía en mí una característica, la calvicie, que de alguna manera me hacía diferente a mis iguales y además me colocaba un poco en una posición ligada al rechazo, ¿no? El viejo, el que pierde el pelo, el feo, es decir, todos atributos que van en contra de lo que se supone en esa etapa de la vida, ¿no? Es decir, perdí la pertenencia o el sentimiento de pertenencia. El recurso que activé en aquel momento de mi vida para soportar esa situación fue la compulsión. Me miraba constantemente el pelo para ver si esa calva era real o no era real. Y hubo un determinado momento en el que mi vida cambió y dejé de sufrir por esa calvicie. Ese momento coincide prácticamente a la perfección con el momento en el que yo de alguna manera encontré un grupo de iguales en el que sentía que podía ser acogido, en el que podía pertenecer y que me valoraban tal y como era yo con independencia de mi aspecto. Vale. Y esta es la historia que yo me he contado siempre. Una historia de un rescate, en el que de alguna manera yo tengo que agradecer a esas personas que me salvaron por haberme sabido ver como realmente era y de alguna manera es como si hubiese una relación causa-consecuencia, ¿no? Es decir, en el momento en el que se me acepta, yo me acepto a mí mismo y entonces la historia se resuelve. Vale, esto es parte de la verdad, porque esto no tiene nada de mentira, esto ocurrió así. Pero lo que a veces no vemos, y esta es la parte más interesante, ¿vale? Es que cuando hay una historia de agradecimiento, en la que otra persona ayuda a la persona número uno a de alguna manera dejar de sufrir, hay algo que se pierde. Y eso que se pierde muchas veces es mucho más valioso, ¿vale? Porque si nos vamos otra vez a mi historia, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde que hay un acto constituyente de mi seguridad. Y es un acto constituyente que no tiene que ver con el rescate, sino con un ejercicio de mi propia voluntad y un cambio en la resignificación de mi propia historia. Y ese es el acto de raparme. Sigo rapado. Bueno, ahora tengo el pelo bastante largo, casi melena. Pero bueno, es igual, me raparé hoy. En el momento en que yo me rapé, a ver si consigo explicar esto bien. De alguna manera, convertí lo que era falta, lo que era carencia, en un acto de dignidad, en un estilo, en en un movimiento creativo que me permitió de alguna manera ser otra persona, pero aceptando esa falta o esa carencia de pelo. Lo digo por lo siguiente, ¿vale? Lo digo por lo siguiente. Porque en los contextos en los que estamos, hablo del sistema educativo, del sistema sanitario, del sistema social, en el que existen atribuidas determinadas funciones, me están llamando justo, determinadas funciones a los profesionales para que ayuden o rescaten a las personas a las que acompañan, no suele ser infrecuente que pase justo esto. Que el relato orbite en torno a las acciones de los profesionales o el acompañamiento o el agradecimiento que se supone que nos deben las personas a las que acompañamos, pero a la vez estemos de alguna manera ocultando los actos que a ellos les llevan a habitar mejor su oscuridad, eh, sufrir en la medida de lo posible un poco menos o gestionar de manera más creativa y más efectiva su propio deseo. Ahí os lo dejo, porque recientemente he tenido varias
varias historias alrededor de mí en las cuales me he percatado de que el relato de la ayuda y del agradecimiento subyuga los recursos que las propias personas tienen para enfrentar su sufrimiento, su realidad, su síntoma, ¿no? Y aquí me cabe una pregunta, ¿no? Me cabe una pregunta. Es si esto no es también una forma de violencia. Porque de alguna manera hay cierto goce en los profesionales por ocupar ese lugar y esas posiciones, ¿verdad? Y ese goce está un poco yendo en contra de los recursos que las propias personas tienen. Ahí os lo dejo solo para pensar. Un abrazo muy grande. Hasta la vista.